Muy buenos días, bienvenido al Observatorio Semanal UCM desde el Campus San Miguel en el locutorio. Hoy día estamos con plana completa. Quisiera partir saludando al padre Mauricio. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Lo echaron de menos Gracias. la semana pasada, así que qué bueno que regresó. Qué bueno. Por eso no vine, para que me echaran de menos. Claro, que notáramos su ausencia. Bueno, Marcelo, que nos acompaña como todas las ediciones. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, me ausenté una, sí. Pero, no fue la misma del padre. Pero es más fiel, es más fiel. Pero sí, trato de ser más fiel, de cumplir los compromisos. Muy bien. No, bien, Ahí, muy bien. tirando Un gusto el- estar aquí, ¿eh? No, pero el equipo se acompaña y se Sí. apoya siempre. Sí. Y hoy día contamos con una gran invitada, Karina Vilches, que es directora de investigación de la Universidad Católica del Maule, con la que vamos a conversar distintos temas. Karina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Hoy vamos a partir comentando porque esta semana tuvimos, a nivel nacional y a nivel regional, el Congreso del Futuro, Karina. Así es. ¿Cómo estuvo este evento? La participación, la cantidad de expositores. Sí, la cantidad de expositores disminuyó por situaciones propias de la contingencia nacional. Se evitó que se alargara mucho la actividad como años anteriores, que se alargaba más o menos hasta las 9 de la noche a veces. Y este año se tocaron temas muy importantes y que además están en la palestra debido a la crisis social, que son los temas como democracia, cambio climático y también incluimos en este caso inteligencia artificial. Fue una decisión consensuada, participaron todas las instituciones de educación superior en esta organización que están presentes en la región, pero los investigadores que expusieron principalmente fueron de la Universidad Autónoma, de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de Talca. Sí, bueno, de entre los nuestros está Pedro Severino. Pedro Severino, estuvo Julien Mangels. Banuls. Muchas gracias por la corrección. Y estuvo Marco Mora también. Sí. Sí, de inteligencia artificial y de Sí, cambio climático sí, en Julian Sí. y Marco y Mora. Pedro estuvo con democracia. Sí. Oye, estuvo bastante accidentado también para comentar las bambalinas Sí. del Congreso. Un problema con el programa, supe yo por ahí. Lo que pasa es que hubo un accidente entre Curicó y Talca. Ah, Por ejemplo, no pudo llegar el intendente a dar las palabras inaugurales, tuvo que estar un representante de él. Los invitados de inteligencia artificial, por ejemplo, tuvieron que pasar a iniciar el programa y cambiando democracia, bajando democracia. Y hubo bastante retraso en los invitados y las autoridades por lo mismo, porque Ya. no hubo un accidente que cortó la carretera más bien ayer como 2 horas a primera hora de la mañana. Sí, fue bastante rato. No sé si tú supiste algo. No supe Sí. mucho. Fue un camión, un camión que se volcó y iba, pero quedó muy mal además todo la carretera. Karina, una pregunta, dos preguntas en una. A propósito del tema del Congreso del Futuro, pero con el tema ciencia en general también en la región, la participación, digamos, de público en este tipo de actividades, en concreto en este hito, digamos, 2020, ¿qué tipo de público es el que asiste? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, que tiene que ver con lo mismo, es una cuestión que siempre uno escucha, digamos, en la calle, a propósito de la importancia que tiene la calle hoy día a nivel nacional, y dice relación con la permeabilidad que tiene la ciencia en el acontecer social regional. Uno percibe en general, por lo que escucha, es que el trabajo y el desarrollo de la ciencia o el aporte que hacen las universidades en concreto en la región, por ejemplo, pareciera ser que no permea la sociedad. Se queda como un poco enclaustrada en los ambientes académicos de cara a las proyecciones académicas que los investigadores o que las mismas instituciones tienen, pero que tiene poco impacto en la realidad social, ¿no? Contextual, regional en este caso. ¿Cómo percibes tú eso? Bueno, la participación ayer estuvo excelente, estuvo lleno. El teatro regional, Sí, o sea, el difícil teatro de llenar. regional es difícil de llenarlo. Una gradería, creo que la superior no había mucha gente, pero en general estuvo mucha participación. Vi desde abuelitos, personas comunes, mucho joven que venía de las distintas instituciones, que me imagino ha estado participando muy activamente en los temas asociados a la crisis social. Y efectivamente, una de nuestras falencias como académicos, y es un mea culpa que yo he venido haciendo también aquí internamente en la Universidad Católica del Maule, porque
es el rol social del científico. Es un tema que venimos discutiendo hace algún tiempo ya con la vicerrectora y lo hemos puesto en la palestra y hemos generado conversatorio y estamos apuntando, de hecho vino la subsecretaria el día lunes de Ciencia y Tecnología y estamos apuntando a que esos temas se puedan incorporar también en la evaluación que hacen de los académicos y que hacen de la institución también organismos externos que son los que nos financian. Porque efectivamente no hay una valorización por parte del mundo académico, el mundo científico, ni tampoco por las universidades o por los organismos que nos evalúan, en este caso CNA, por el impacto que generamos en las universidades regionales en nuestros territorios. Entonces, efectivamente, la universidad trabaja en áreas que son muy importantes para la región. No tenemos áreas científicas definidas por disciplina, sino que son áreas temáticas donde las disciplinas interactúan para resolver un problema. Y entonces ahí es donde tenemos la falencia, es mantener estos lazos permanentes con la comunidad. A veces también los científicos cometemos el error de instrumentalizar a las comunidades, aparecer cuando queremos tener un proyecto o cuando nosotros somos los interesados por una problemática de investigación, pero tampoco nos damos el trabajo de mantener permanentemente esos lazos. O sea, por ejemplo, ¿cuántos investigadores trabajan en voluntariado científico? ¿Cuántos investigadores van a las comunidades y trabajan con las organizaciones, con las juntas de vecinos? ¿O van a trabajar los que saben de infancia, intervienen en el Sename? En temas que son muy, muy complicados y que deberíamos estar ahí presentes. Entonces queremos mover o cambiar esa visión también y generando también indicadores de impacto social que nos permitan justificar y aumentar y potenciar esa línea de trabajo que la universidad tiene arraigada, pero que necesitamos también hacernos entender mejor también ahí en el lenguaje que usamos cuando compartimos ciencia, aumentar estas actividades de ciencia ciudadana, el contacto directo con el ciudadano resulta fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque somos financiados finalmente desde nuestro magíster, nuestros doctorados, nuestras investigaciones son todas provienen de recursos públicos. No hay ningún recurso privado, por lo tanto son recursos de todos los chilenos y tenemos que retribuir. Y tú por tu experiencia y además que seguramente luego lo vamos a comentar, pero por tu experiencia ya antigua en redes de investigadoras, ¿cierto? ¿No hay la posibilidad, por ejemplo, de que CONICYT o la CNA cambie ciertos indicadores de impacto social? Porque yo entiendo lo que tú dices, porque eso es súper presente para mí, por ejemplo, que somos de las ciencias sociales, respecto al resultado que tiene nuestra investigación con los territorios, lo mismo que tú mencionabas, o con los colegios, en el caso de la Facultad de Educación, etcétera, o de la Facultad de Ciencias Religiosas. ¿Qué impacto tiene el desarrollo de escribir sobre un autor en particular, sobre un fenómeno particular, y eso como entonces uno hace un vínculo entonces con la sociedad? Bueno, me voy a sumar antes que respondas porque también hay un tema cultural también entre los investigadores. O sea, el que se dedica a hacer divulgación o trabaja en esta área como que deja de ser visto como un investigador productivo. O sea, está dedicado a mostrar cosas en vez de producir cosas. Y eso también genera un quiebre y que son mal vistos los que se dedican más que nada a divulgación. ¿No hay una suerte también de paradigma dominante de las ciencias naturales respecto a otras? También, sí. O sea, concuerdo con todo lo que dicen, es un análisis que hemos venido haciendo. Entonces, ¿qué también hay? Hay mucho interés de científicos, tenemos la suerte, que algunos dicen que también, que a veces lo miran como algo que no es tan afortunado, pero desde mi perspectiva somos muy afortunados en tener un promedio de edad de investigadores de 40 años, más o menos, en la universidad. Entonces eso quiere decir que tenemos una visión un poco distinta que difiere a lo de la academia tradicional. Por lo tanto, hay mucho interés en nuestros investigadores en contactarse con la sociedad, independiente de, no sé, la persona que trabaja en química, investigando gases. Efectivamente, eso no tiene una aplicación directa en la sociedad. Sin embargo, esa persona quiere potenciar que se estudie la química, quiere potenciar que haya más niñas, por ejemplo, en los laboratorios de química. Entonces, ella como investigadora va y muestra cómo trabaja un químico y da un rol de género y rompe un estereotipo de que el químico es hombre y no hay químicas, por ejemplo. Entonces, pero nos faltan las herramientas
para poder y reconocer que carecemos de esa herramienta para hacer divulgación científica. Que no es lo mismo que ir a exponer con pares. A lo mejor nosotros podemos ser expertos en exponer con pares, pero no somos expertos en divulgar nuestra ciencia y cómo hacernos entender en la comunidad. Y ahí es donde necesitamos capacitarnos y aprovechando ese interés. Pero efectivamente necesitamos que los otros organismos y las otras instituciones valoren ese trabajo. Porque como dice Orieta, es muy mal visto que un investigador se dedique a la divulgación y no a la ciencia, entre comillas. Que también hay una ciencia de divulgar, cómo divulgo bien, cómo enseño bien, que es la ciencia de cómo enseñar. Entonces, efectivamente hay un sesgo de las ciencias naturales, del experimento, de la matemática, de la física, de la astronomía, que son un poco las reinas del baile científico, por sobre otras ciencias que son muy importantes, que son la ciencia humana, la ciencia exacta, o sea, las ciencias sociales y el quehacer científico, la divulgación y la educación. ¿Cómo podemos ir actuando? Es eso lo que estamos pensando actualmente. ¿Cómo podemos crecer en la divulgación? Bueno, igual hay un gran interés de la comunidad. O sea, si recordamos que José Massa ha llenado Movistar Arena, llegó una media luna de rodeo en Rancagua. Sí. O sea, hay un gran interés por escuchar temáticas científicas, se le está dando un rol mayor a la ciencia. Lo que nos falta es gente dispuesta a hacer eso. Entre los jóvenes está Gabriel León, que también vino esta semana a la Universidad Católica del Maule en la celebración del Día de la Investigación. Y Gabriel León tuvo que dejar su carrera de investigador y dedicarse netamente a divulgación científica. Exacto. El caso de Gabriel él es bioquímico. Entonces, él generó como un centro de divulgación científica y después este proyecto termina en la Universidad Andrés Bello y él pasa a una actividad ya más bien personal, de escribir libros, de hacer este tipo de charlas donde nosotros lo invitamos. Queremos ver la posibilidad de que podamos tener una capacitación como investigadores, como académicos también, porque es parte de nuestro quehacer. Entendemos la complejidad del quehacer científico, cada vez aumenta las competencias que uno debe tener como investigador, pero sin embargo creo que resulta fundamental saber comunicarse bien en una sociedad que está cambiando y que necesita ser eficiente en el uso de recursos y por lo tanto todo lo que hagamos en ciencia tiene que llegar a resolver un problema que sea real o intentar que sea un problema real y tratar de impactar y cambiar la calidad de vida de las personas. Eso hay una responsabilidad muy grande porque en la región donde estamos y donde está la universidad es fundamental que la universidad se haga cargo de los problemas de esta región. Y creo que lo hacemos. O sea, nosotros investigamos en líneas temáticas que son novedosas. O sea, en migración, por ejemplo, interculturalidad, en educación para la justicia social, territorio, organizaciones sociales, cambio climático y territorio, plaguicida, modelamiento matemático aplicado. O sea, las áreas que nosotros tenemos son muy novedosas y muy interdisciplinares. Tenemos un potencial increíble ahí. Lo que pasa es que nos falta potenciar la parte de transferencia tecnológica, de contacto más con la comunidad. Pero para eso necesitamos tener una masa crítica primero, resultado de investigación. Y a eso ya hemos llegado. Hemos llegado a consolidar un área, hemos llegado a consolidar líneas de investigación. Entonces ahora viene el paso siguiente, aumentar el impacto social. Bueno, ya cerrando este bloque, quisiera recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook de U Católica Maule, nos pueden seguir también en nuestro Instagram. Nos pueden dejar comentarios, saludos, recordatorios, cariño al padre Mauricio que siempre llegan. Y ¿Llegan? ¿Es verdad? ¿Eso fue un mito? No, eso algo que me está haciendo. Sí, yo no lo he visto por lo menos. O sea, a mí no me ha llegado ninguno, ¿sí? Puro padre nomás. Pero pueden seguir mandándonos saludos y por supuesto escribir y comentar porque vamos a seguir cada semana. Si no estoy yo, está Marcelo, si no está Marcelo, está el padre, pero siempre va a haber alguien aquí en Observatorio Semanal. Y nos toca irnos a la pausa comercial. Karina, yo te dejé una tarea antes de comenzar. Sí, yo quiero pedir el tema de Paisano Astronauta. ¿De quién es ese? Es un cantante. Paisano Astronauta. Sí. Mira, un cantante regional, así que destacando la región, vamos a ir con el tema de Paisano y volvemos en unos minutos más.
Y estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el Campus San Miguel, aquí un poco desordenados, conversando otros temas durante la pausa musical, pero ya estamos de regreso con Karina Vilches, directora de investigación de la Universidad Católica del Maule. Karina, te repito las gracias por estar con nosotros, y por supuesto con Marcelo y con Mauricio, y estamos hablando con respecto a la divulgación científica, porque bueno, entre los temas que tú ya nombraste, el uso del lenguaje también es sumamente importante y es otra de las cosas que nos cuesta. Bueno, yo como comunicadora es uno de los grandes choques que tengo cuando me toca trabajar con ustedes. Ustedes me refiero a investigadores, no contigo, Karina. Porque cuesta hacer que bajen el lenguaje, cuesta hacer que entiendan que no porque digan menos está menos preciso o que lo van a decir mal. Es que una quizá pelea ese es el constante. principal atributo del profesor Daza que mencionábamos hace un rato. Es decir, cómo él se conecta con los jóvenes, sobre todo, y los niños, para explicar un fenómeno que es sumamente complejo en sí mismo. Sí, o sea, el tema del lenguaje, el uso. Bueno, está María Teresa Ruiz también, yo la adoro porque la encuentro espectacular también en divulgación. Aparte que tiene ese tono más maternal, como que te está explicando algo. Pero justamente ocupan ese lenguaje muy sencillo para explicar cosas muy complejas. Yo creo que también hay personas que alcanzan una madurez científica, que es como los dos casos que usted ha mencionado, que cuando ya alcanzas una madurez científica, todo tu conocimiento lo puedes transformar y explicar muy bien. También tienen otras posibilidades, son premios nacionales de ciencia, cuentan con recursos, cuentan con vitrina. Bueno, ellos ya terminaron su carrera de investigación y de ahí se dedicaron a la divulgación. Sí, por supuesto. O sea, después de que adjudican el Premio Nacional de Ciencia, ellos empiezan un trabajo de divulgación que es muy importante y se valora muchísimo. Sin embargo, ¿qué pasa con los que están en la mitad de la carrera, con los que no han tenido la posibilidad de formarse en otra cosa que no sea su propia ciencia? Si imaginamos la carrera de un científico, yo les puedo hablar de mi caso personal. Uno parte a los 17 años en la universidad estudiando matemáticas y en mi caso yo terminé a los 29 con un doctorado. Y fue lo único que hice, estudiar matemáticas, claro, los modelos aplicados, pero siempre muy metida en la matemática, y no hay preparaciones que apunten a desarrollar otras competencias, habilidades, ni siquiera formulación de proyectos o gestión administrativa, nada, es solamente muy disciplinar. Solo disciplinar, tú te metes en una profundidad y ahí te quedas. Entonces, la formación debe complementarse. Y ahí es donde uno también como investigador tiene que reconocerse y decir, bueno, he desarrollado mi carrera en esta línea, tengo muchas competencias en el área disciplinar, pero tengo que empezar a desarrollar otras habilidades que tienen que ver con que yo pueda comunicar mi ciencia, con que pueda comunicarme con otros, pueda trabajar con otros también, porque también el trabajo de equipo es fundamental, aprender a colaborar, porque también es muy fácil quedarse en el nicho, en tu escritorio, escribiendo solito tus papers y no colaborando, pero se te agotan los temas, se te agotan las ideas. Para poder tener nuevas ideas tengo que darme vueltas que a veces son misteriosas, entonces es ahí donde debo reconocer que también necesito otras competencias. Bueno, y ahí el trabajo, por ejemplo, de dirección de investigaciones es fundamental, sí, a través de la vicerrectoría. Claro, entonces estamos apuntando también a renovar un poco las capacitaciones, estamos en conversaciones con la vicerrectora académica también, para poder incorporar en el sistema de capacitación interno académico temáticas como, no sé, inglés para exponer, en congresos internacionales, alguna capacitación en comunicación y divulgación de la ciencia, también alguna idea sobre investigación en docencia, investigación en mi propia práctica, también cómo podemos transferir la investigación al pregrado y el pregrado ser este nicho donde me permite transferir efectivamente el conocimiento al ámbito profesional, a las comunidades donde nuestros egresados van a intervenir. O sea, ahí es donde estamos potenciando todas esas líneas de trabajo para poder en el corto plazo aumentar nuestro impacto social, potenciar nuestra llegada a la gente. Karina, quisiera, dentro del ámbito en el que estamos conversando, llevarte como a otra ladera y que tiene que ver con algo que esbozaste en el primer bloque y que a mí por lo menos siempre me ha hecho mucho ruido interno a propósito de la apuesta o si se quiere la inversión que hace el país dentro de sus políticas públicas en razón de el desarrollo de determinadas áreas de la ciencia. Porque hay uno cuando ve, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, los concursos Fondesit,
que respecto de la adjudicación de los proyectos, uno ve gran cantidad de proyectos adjudicados a determinadas áreas, que uno puede suponer que detrás de eso hay una apuesta de política pública, digamos. Podría suponer, ¿no? De ahí la pregunta. Entonces uno dice, ok, las humanidades, que el área, al menos en donde yo me desarrollo, bueno, Marcelo también, siempre en términos de número de proyectos son bastante restringidos. O sea, en el área, por ejemplo, en donde nosotros como unidad postulamos, en el 2019, la adjudicación de proyecto de iniciación, por ejemplo, 2019, se adjudicaron creo que 11 proyectos a nivel nacional. Y si uno compara con otras áreas, tú te topas con 80 proyectos, 90 proyectos, 100 proyectos, entonces cuesta para los efectos de poder desarrollar ciencia en las áreas, en estas áreas, digamos, y entrar a competir en un nivel, digamos, de restricción o de adjudicación de proyectos tan estrecha, cuesta poder relevar precisamente la ciencia en estas áreas. Luego, en la práctica o a la hora de la verdad o de la cotidianidad, uno se topa que son precisamente estas áreas las que hacen más sentido a las personas en su día a día. No digo que las otras áreas no sean importantes, por supuesto, y bien que estén, y bien que se desarrollen, etc. Pero, por citar un hecho relevante que tuvimos, quizás el más relevante que tuvimos socialmente el año pasado, que es el estallido social, así llamado estallido social. El estallido social surge por un montón de elementos complejos que, si no se miran desde una perspectiva no técnica, termina finalmente reduciendo un fenómeno que afectó la movilidad del país en general, ¿no? En estos días, el presidente vuelve a intervenir en una cadena nacional para hablar y tratar de responder precisamente a exigencias que surgieron a partir de ahí. Entonces, uno dice, bueno, hay una gran apuesta por las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, pero resulta que a la hora del día a día o a la hora de la verdad son las otras ciencias las que necesitamos para poder vivir y para darle de alguna manera sentido social a lo que estamos haciendo o construyendo como país. Entonces, me gustaría también escuchar tu percepción o tu mirada respecto de esa brecha que se ve, digamos, en las áreas de la ciencia. Bueno, primero decir que concuerdo con tu diagnóstico y no es algo nuevo ese diagnóstico. Y de hecho, si tú miras el nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el solo nombre fue una discusión, porque no todas hacen ciencia o hacen método deductivo inductivo, sino que hacen investigación, generan conocimiento, hacen creación también, hablando de los que hacen arte, teatro, música. Entonces, así como hay desigualdades estructurales en nuestra sociedad, esas se reflejan también en el mundo científico. Y efectivamente hay discursos que son más dominantes que otros. ¿A qué me refiero con esto? A que hay más fondos para física, ingeniería, para aplicaciones, para desarrollo de tecnología, y hubo un desmedro de las ciencias sociales, la humanidad y las artes en favor de otras ciencias. Entonces, esa desigualdad estructural también tiene que ser abordada. No hay una política científica en el país, no hay un horizonte, no hay un plan de desarrollo de la ciencia. Hasta el momento hemos trabajado en una política neutralista que se llama, que tiene que ver con que yo puedo, como ciudadano libre, puedo elegir qué área del conocimiento desarrollar, investigar y puedo postular al fondo que yo quiera en esa línea. Y los pares verán si me dan o no el proyecto, dependiendo de los grupos de estudio. El tema es que, por ejemplo, en Fondesit se reparten los fondos o la cantidad de fondos que se van a dar en un área o en un grupo de estudio tiene que ver con cuántos postulan, con el porcentaje de cuántos postulan del total de investigadores. Entonces no nos dicen eso, a veces uno se resta de postular, por ejemplo, y está afectando al propio grupo de estudio porque hay menos postulaciones, por lo tanto hay menos recursos. Entonces uno por eso incentiva, y los mismos grupos de estudios incentivan la postulación para competir un poco entre ellos. Pero detrás de todo esto está la lógica de la competencia, que es no colaborar, no tener directrices claras de cuáles son las áreas de investigación prioritaria del país y a partir de esas poder definir y encauzar las postulaciones. No hay una diversificación de fondos. O sea, tenemos Fondesit, que es el rey de los fondos, pero tenemos otros fondos ya que son de cooperación internacional, de inserción a la academia. Pero ¿cuál es el rey de los fondos entre los científicos? Es Fondesit. Y no hay más. Entonces también ahí hay un tema de desigualdad. Si tú comparas ahora, si vemos región, por ejemplo, región en ciencias sociales, humanidades, compitiendo en este tipo de proyectos, aún
tenemos alguna brecha aún más estructural, debido a que en regiones no tenemos las mismas capacidades que hay en Santiago. Claro. En la evaluación además te lo hacen ver. Muchos de los pares dicen, bueno, ¿cómo va a ser este proyecto en región? Esto no es viable, que se asocie con alguien de Santiago y el de Santiago postule y te dé los recursos a ti por otra vía. Bueno, y Entonces, también va que quienes evalúan mayoritariamente son de Santiago y son de estas áreas más fuertes. sí, también. No, y los indicadores que se solicitan también, digamos, son sumamente centralistas en algunos Sí. casos. Sí, ¿no? Y tienen que ver con el impacto científico, impacto económico, y ahí volvemos al caso anterior, no se valora, no sé, la responsabilidad social, Por ejemplo. no se valora el impacto en la región, no Mm. se valora con quién estoy trabajando, por ejemplo, si estoy trabajando con organizaciones, si me estoy vinculando con otra región, con otra universidad y estamos colaborando. Entonces, todo eso está siendo discutido en este momento. Y independientemente de que estemos, que nos parezca o no cómo trabaja el gobierno actualmente, estemos en favor o en contra, nosotros no podemos restarnos como investigadores de esta discusión sobre la política científica, porque necesitamos poner en la palestra estas temáticas para empezar a regular un poco el sistema y generar cuoteo, generar posiciones que favorezcan a las regiones, que no se concentre los recursos, porque ahora en este momento ya tenemos una baja inversión en ciencia, tecnología, innovación, investigación y conocimiento. Ya. Esa baja inversión además se centraliza, o sea, el 50% de los recursos en ciencia y tecnología se van a Santiago. Después del 50% repartimos en todas las regiones. Tenemos regiones que son más pobres que otras. Nosotros no tenemos, en el caso del Maule, no tenemos minería para vincularnos con la empresa minera. Las únicas empresas con las que nos vinculamos como universidad son más bien la agroindustria. Pero también hay un límite en cuanto nos podemos vincular con una empresa porque tenemos que mantener la ética científica. Tampoco podemos falsear datos para favorecer la empresa, para que nos dé recursos, porque eso también sería antiético. Tenemos que luchar por las temáticas que favorecen a las personas. Entonces, finalmente, esas realidades locales no están reflejadas en el sistema científico nacional y por eso era tan importante lograr tener un ministerio y todo el mundo científico ha luchado por años por tenerlo, porque no solamente tiene que ver con inversión, porque sí queremos más inversión en ciencia, pero queremos saber en qué vamos a invertirlo bien y con justicia. Súper. Mira, yo quisiera hacer más agudo todavía porque a mí por lo menos me toca mucho porque es mi área, es del área, digamos, donde yo publico digamos, y desarrollo algún tipo de trabajo. Y además la unidad, digamos, que yo dirijo, trabaja estas disciplinas particularmente en las humanidades. Pero mira, para ser más específico, yo una vez se lo planteé a la vicerrectora, a nosotros que nos gusta compararnos con la OCDE. La OCDE, dentro de sus distintas áreas de desarrollo científico, el tema religioso y teológico lo considera en 3 puntos. Y nosotros, internamente como país, no lo consideramos nada. Entonces, cuando tú quieres postular en el área teológica, por ejemplo, tú tienes que colgarte de un numeral, digamos, en la sección de filosofía, que dice relación con otros temas de la filosofía. Creo que es el 246. Entonces, al final, tú terminas casi como colgado de los colgados. O sea, las posibilidades de poder ganarte un proyecto son muy complejas o muy difíciles. Entonces uno dice, pero si la misma OCDE declara como área a desarrollar en investigación temas que tienen que ver con las disciplinas teológicas o religiosas, ¿por qué nosotros como país no? Entonces yo una vez le hice la pregunta a la vicerrectora, entonces la vicerrectora, claro, me planteaba un poco, más o menos en términos generales, lo que tú me decías, pero yo digo, pero nosotros como Universidad Católica del Maule no podemos pelear cosas de ese tipo. Sí, Porque hay un argumento que es un paraguas mayor, que tiene que ver con la OCDE. Entonces, si no es una cuestión que estamos inventando nosotros, digamos. O sea, lo que corresponde ahí es, por ejemplo, hacer solicitudes directas a los grupos de estudios con esta misma argumentativa que tú me estás dando. Sin embargo, ese tipo de temática es lo que queremos nosotros empezar a levantar desde la región en la discusión de la política científica. Pero para eso podemos agruparnos con otras universidades que estén en la misma situación o que tengan investigadores de la misma situación. Y por eso ahí es donde radica la importancia de tener estas redes de trabajo.
porque finalmente el esfuerzo individual no es lo mismo que el esfuerzo colectivo. Si yo junto, no sé, 20 investigadores que están en la misma situación, genero una carta, hablo con la sociedad científica del área, voy al grupo de estudio, pido una reunión por ley de transparencia, que así un poco se maneja a nivel gubernamental el trabajo que uno debería hacer. Voy a la Cámara de Diputados, voy a la Comisión Futuro de la Cámara de Diputados, después del Senado, planteo esta problemática, es muy probable que pueda conseguir cambio y mejora en la ley, pero es un activismo. No van a venir a invitarnos desde Santiago a opinar. Entonces también nosotros debemos hacer este activismo tanto como investigadores, como autoridades, como instituciones, pero para eso necesitamos generar una masa crítica que tenga más fuerza que una persona que va y pone este tema y que se considera, bueno, es que le afecta a él en lo personal, pero veamos, ya, siempre la pregunta es, ¿a cuántos más investigadores afecta? ¿Cuántos investigadores en esta área hay? Entonces uno empieza a hacer los catastros, cuántas publicaciones en esta línea hay, es necesario poner esta especialidad, sí o no, por qué, y ahí es donde tenemos que trabajar en la argumentativa. Bueno, los voy a parar aquí porque el tema va para largo y vamos a seguir en último bloque porque también viene, no sé si es esperanzador o preocupante la creación del nuevo Ministerio de la Ciencia y Tecnología, como lo nombras tú, que viene con una nueva orgánica, CONICIT cambió de nombre, va a cambiar fondos y cosas. Investigación y conocimiento. No olvidemos la investigación y conocimiento. Vamos que fue una larga pelea de las a conversar en detalle en el próximo bloque porque ya estamos pasados en tiempo. Vamos a ir con un tema musical. ¿Quién lo va a elegir? Ya que estábamos quizás con los cantantes regionales o grupos regionales, podríamos colocar algo de los Bunkers, que no lo hemos tocado en el Sí, en el lo programa, tocamos la parece. otra vez. Ah, sí, ya. Pero no importa, Pero me repetimos encantan. una canción de los Bunkers, Sí, además ¿no? que Además le recuerda a Concepción a usted, Brieta, ¿no? Es uno de los... ¿Ves? Se llegó a atorar. Me llega a atorar. Es que el guitarrista era de periodismo y estaba un año superior a mí. Entonces yo estaba estudiando cuando estaba el boom de los Bunkers. Usted lo miraba hacia arriba en ese minuto. O sea, ya desapareció de la U porque se hizo famoso y no volvió nunca a estudiar. Pero no importa, me trae muy buenos recuerdos, así que Bien, vamos con una súper. canción de los Bunkers y volvemos en unos minutitos más. Y estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales de la Universidad Católica del Maule, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en YouTube. Estamos en todas. Así no nos falta entrar a TikTok, estamos a punto. A punto, estamos pensando que subimos que sea gracioso, pero estamos en todas acompañándote y recuerda que también puedes visitar el portal prenovatos.ucm.cl si tienes interés en conocer nuestras carreras, vida universitaria, ver nuestros patios food track. Tenemos un lindo campus tanto en San Miguel, en Talca, como en Curicó, que puedes conocer allá el campus San Isidro. Y seguimos conversando sobre ciencia, tecnología, investigación, innovación, transferencia tecnológica. Son tantos temas que se meten en una sola área, ¿cierto, Grina? Y estamos hablando del tema del cambio al ministerio, o sea, la creación de un ministerio, porque también es levantar la ciencia a un nivel gubernamental mayor. Sí. Un dato solamente, ¿cuánto demoró el ministerio? Porque esto yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Yo entiendo que hubieron 4 proyectos de ley. ¿En los antes 4 del últimos final. presidentes? Una cosa así. Sí. Y bueno, Mario Amuy trasciende en 2 gobiernos finalmente, porque él parte con Michelle Bachelet y termina en el último periodo de Sebastián Piñera. Y él trasciende los gobiernos efectivamente para lograr sacar adelante este Ministerio de Ciencia y Tecnología, Investigación y Conocimiento. Porque efectivamente fue muy difícil lograr tener una cartera ministerial. ¿Cuál era el argumento de Mario Amuy? Que concuerdo con él. Muchos científicos estaban en contra de esto, diciendo un poco que ahora los recursos iban a ir a todo un aparataje ministerial, a toda una estructura administrativa, a tener un edificio, tener mucho personal. Sin embargo, cuando tú dices, bueno, queremos aumentar la inversión sobre el PIB en ciencia, tecnología, investigación, conocimiento, creación, etc., entonces tú dices, bueno, ¿dónde se pelea eso? Se pelea en el Consejo de Ministros, se pelea con el ministro de Hacienda. Entonces, un director de CONICIT no tiene ninguna atribución para pelear un presupuesto. Entonces, finalmente, ¿quién era el que decidía cuánto se invertía? Era el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Educación y el presidente. Entonces, faltaba una figura que representara a los científicos y que además permitiera ir instalando, por ejemplo, que hay decisiones políticas o políticas públicas que se tienen que implementar y que deberían estar con un argumento científico detrás y no tomar estas decisiones un poco
de guata, de sentido común, sino que ya con Perdona, es que argumentos. se me vino inmediatamente a la mente el informe de Big Data que está Por dando supuesto. vuelta. O sea, perdón, pero... Por supuesto, si miramos O sea, más sin tener una atrás, asesoría. y no puntualizando lo que viene ocurriendo, si esto es histórico, o sea, por ejemplo, Transantiago, los cambios estructurales en el Ministerio de Salud, la administración de cama, la administración de pabellones, Lo que ha ocurrido en el Sename, por ejemplo. También, o sea, son violencias estructurales contra la ciudadanía que nos tienen en este punto de crisis social. En este momento son desigualdades estructurales que podrían ser resueltas con muchas investigaciones científicas, pero al no tener un ministro que imponga estos temas y que diga con fuerza, oye, tenemos toda esta evidencia, ¿por qué no la utilizamos? Financiada además por el Estado. Entonces, ¿por qué no estamos generando conocimiento que no trasciende, no aplicamos, no desconocemos, no estudiamos, no invitamos a los investigadores, a quienes estamos invitando? Entonces, ese tipo de discusiones no se puede dar con un director de CONICET. Y efectivamente yo concuerdo con la postura que tenía Mario Amuy en ese tiempo, que fue bastante terca. Él, a pesar de ser un astrónomo reconocido en el país, de tener un premio nacional, de trabajar en la Universidad de Chile, que significa tener contacto con todos los académicos de la Universidad de Chile. Además, la mayoría de las autoridades de gobierno se forman en la Chile, se forman en la Católica, entonces ahí hay un vínculo aún mayor. Entonces, si tú te pones a pensar, aún así no hubo un cambio por años con el director de CONICET. Es más bien un tipo que administra recursos y que gestiona la ciencia, pero que no era capaz de proponer proyección, políticas públicas, cuáles son las áreas prioritarias, cómo vamos a aumentar los recursos, porque también hay muchos recursos que están repartidos en distintas carteras ministeriales que apuntan a desarrollar investigación, en deporte, en desarrollo social, en salud, pero que no tienen ese rigor científico que da a la investigación el contar con una persona que conoce el área, que sabe cómo revisar los proyectos, evaluarlo, terminarlo, ejecutarlo, etcétera. Y entonces también hay un apalancamiento de recursos y nos tocó conversar con la subsecretaria y dijo, bueno, el presupuesto sin necesidad de aumentar el PIB había aumentado por este ordenamiento. Y efectivamente uno quiere que se aumente el presupuesto, pero que se aumente para bien, o sea, no para seguir alimentando a lo mejor disciplina o grupos de investigación que están un poco alejados de las problemáticas sociales, que están alejados de las realidades territoriales, las realidades regionales. Entonces, ahí es donde se necesita una persona que piense más en lo macro, cómo desarrollar la ciencia en el país, qué país queremos en los próximos 20 años. No, parece bien. O sea, es un desafío gigantesco. Tremendo para la nueva institucionalidad. Exactamente. Sí. Y la estructura también ya fue nombrada una Ceremis, que es una Ceremi como de varias regiones, una cosa así, ¿no? Sí, se definieron por macrozonas también por un tema para ahorrar recursos y también uniendo temáticas, porque por ejemplo la macrozona que nos corresponde a nosotros va desde O'Higgins a la región del Biobío. Entonces son 4 regiones: O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. Y por lo menos lo que conozco de las 3 regiones, las 3 primeras, que O'Higgins, Maule y Ñuble, comparten muchas cosas, características similares. Por ejemplo, todas están pasando por una sequía importante, el agro es importante dentro de su PIB regional. Los servicios en las capitales regionales o las ciudades más grandes. Exacto, están todas en el centro, el borde costero está un poco, es una zona de sacrificio más bien, tampoco... Muy residual. Exactamente, sí. Tenemos problemas de contaminación, lo que nos diferencia un poco entre el Ñuble, la Araucanía, Biobío, me faltó la Araucanía, perdón, entre el Ñuble, Araucanía, Biobío y el Maule, a diferencia de O'Higgins, que O'Higgins tiene la minería, tiene a Codelco instalado y tienen por esa parte que desarrollar mucha investigación, nosotros no. Pero sí tenemos problemas, por ejemplo, similares con la Araucanía, Ñuble y Maule, en la baja escolaridad, en la alta deserción escolar, en la pobreza, sí. La ruralidad. Sí. Pero, por ejemplo, Temuco se diferencia por los pueblos originarios. Entonces, también hay que ir mirando nuestro panorama regional. Y hay un interés de promover la ciencia con este foco. Como decía el Papa Francisco, de también divulgar ciertas verdades que son incómodas. Exactamente. Y una de ellas, todas las que tú nombraste, tienen que ver mucho con el modelo. Exacto, y además que
por eso que también ciencia y religión coexisten muy bien. Ambos tienen el mismo objetivo, que es la búsqueda de la verdad, de mejorar la vida del ser humano, de dar explicaciones a cosas que no tienen una respuesta clara, resolver los problemas que nos afectan directamente. Y nosotros como científicos, y creo que ahí siempre no se debe olvidar sacar los pies de la tierra, estamos al servicio de las personas. No estamos al servicio de la empresa, no estamos al servicio de los intereses de unos pocos. Tenemos que defender a las personas que no tuvieron esa oportunidad de llegar a generar conocimiento y aprender todo lo que nosotros aprendimos. Y de hecho uno siempre se pregunta, ¿no? Sobre todo cuando le toca compartir con personas jóvenes, incluso que por distintas razones no han logrado avanzar, digamos, en formación académica o intelectual. Uno dice, ¿no? Cuánto intelecto perdido, cuántas capacidades ahí que quedaron truncadas porque no supimos reaccionar bien como sociedad, porque no supimos tener o ofrecer los medios necesarios para que las personas puedan desarrollar su maduración intelectual, etcétera, ¿no? Tantos temas complejos, delicados y tristes, ¿no? Que de alguna manera frenaron la posibilidad de desarrollo como país, porque finalmente un intelecto que se desarrolla es un aporte al país, no es un aporte a la sociedad, y un intelecto que se trunca es un cierre de puerta, digamos, en algún aspecto, en algún área que la sociedad también necesitaba. Y desde ese punto de vista entramos a un problema, digamos, social que es complejo y que debiéramos de alguna manera, esperamos, yo creo que todos de alguna manera estamos en esa línea, ¿no? Esperamos que se pueda ir construyendo de una manera distinta en adelante. Sí, así Es es. complejo. Oye, retomando unos puntos que nombraste antes, porque uno de los problemas que habíamos detectado era el gran centralismo. Si bien están estas macrozonas, esto también habla de un poco de regionalización y descentralización de la ciencia, lo que considero que es bastante positivo en esta nueva estructura. ¿Desde cuándo empieza a regir o ya está rigiendo? Ya están decretadas la subsecretaría, lo que nos contaba, la Ceremi de Ciencia y Tecnología de las macrozonas, que la subsecretaría está en Santiago, Carolina Torreal. ¿Y dónde va a quedar ubicada? ¿O va a En seguir Concepción, Santiago? Concepción quedó centralizada y se entiende porque de las regiones con mayor desarrollo de transferencia tecnológica. Ustedes saben que, claro, tenemos las universidades que son las que más publican, las que más proyectos adjudican, que son la Católica y la Chile, que siempre están peleando las dos primeras posiciones, pero de las que más hacen transferencia tecnológica, impactan en la economía local y los territorios, tenemos a la USACH primero y después tenemos a la UD Conce en región. Entonces ahí hay algo que mirar, o sea, la Universidad de Conce está trabajando, por ejemplo, con el gobierno regional en generar un parque científico tecnológico muy, muy grande, una inversión grande que están haciendo esfuerzos de empresas, de la misma universidad. De Tiene un terreno bastante grande en el sector Camino a Lota. Exactamente. Y si miramos Concepción, tampoco Concepción tiene grandes industrias o recursos tan grandes como, por ejemplo, si nos comparamos con Antofagasta o nos comparamos con O'Higgins, por ejemplo, que tiene el teniente en este caso. Entonces tenemos que empezar también en esta alianza con la empresa y generar confianza. Y poco a poco ir mejorando los procesos productivos. Ahora tenemos un problema de sequía importante. En la región ya sabemos el problema del río Mataquito, que se hizo muy, muy famoso durante esta semana. Y sin embargo, la tecnología del agro no ha aumentado en la cosecha, en el cultivo. Por ejemplo, el riego, el generar mayor cantidad de embalse, todo eso se ha retrasado un poco con medidas paliativas que tienen que ver más con una reacción a un problema que una planificación a un problema. Entonces ahí también es donde tenemos que empezar a los expertos en riego, en este caso, que la mayoría está ubicado en los niches o que también están en las otras universidades de la región, empezar a generar mesas intersectoriales de diálogo donde estén los pequeños, los grandes agricultores, donde estén los académicos universitarios, la autoridad, y empezar a hacer un plan de desarrollo estratégico para abordar esta sequía que se viene, porque algunos, de hecho, ayer vimos en el Congreso Futuro, vimos en el Congreso Futuro que finalmente hay una sequía, hay un cambio de clima, hay un cambio de paso de un clima a semiárido en la región. O sea, hay un descenso de las precipitaciones de un 75% que ya no va a retroceder, no tenemos cómo en este momento hacer un cambio, un aumento de las precipitaciones. Por lo tanto, meteorológicamente ya se está prediciendo que debemos actuar anticipadamente, que se viene complicado para la región.
Por lo tanto, no se puede dejar de trabajar, entonces hay que generar este tipo de diálogos permanentes para poder actuar y en eso también tenemos que seguir aportando como universidad regional y preocuparnos de esa temática. Y así otras temáticas que también son muy preocupantes. Sí. Uy, no sé cuánto tiempo queda, pero yo quiero volver a un tema que había estado anunciado, que es el tema también de la incorporación de la mujer o las mujeres, ¿cierto?, a la ciencia. Yo quiero contar una experiencia cortita. Yo he sido en los últimos años jurado del programa Explora, para Explora en la región. Y la verdad es que a mí me asombra el entusiasmo, primero de jóvenes de 14, 13, incluso menos años, por actividades científicas que no necesariamente son de las ciencias naturales. O sea, hay un bloque de estudiantes que igual están interesados en las ciencias sociales, que es el área sobre la cual yo soy jurado. Y en particular mujeres que están preocupadas sobre temas que quizás, ¿cierto?, son de importancia nacional, pero que lo están aplicando en sus colegios. No sé, yo me acuerdo de unas niñas de un colegio de Linares, pero sumamente comprometidas con un proyecto de investigación sobre la salud mental de los jóvenes, de sus compañeros en su colegio, con una muestra súper rigurosa, 450 encuestas, con el apoyo de un profesor de su colegio, pero muy involucrada en esto, o sea, su actitud científica, eso que un poco lo que tú relatabas hace un rato, es decir, esta idea de leer, de estudiar, porque a mí tocó verla en el provincial de Linares y después en el regional, que fue aquí en Talca, y ya habían incluso avanzado, y no solo avanzado en los datos, sino también en su conciencia o rigurosidad científica. Y eso era para uno que no tiene mucho contacto, digamos, con los colegios, era muy apasionante. Entonces quiero que nos cuente un poquito de eso, de la incorporación sobre todo de la mujer, ¿cierto? O sea, lo ideal es que no deberíamos tener esta brecha, no debería ser tema. Ese es el norte, el horizonte. La igualdad de oportunidades, la igualdad de roles, tanto en la familia, en la sociedad, es súper importante. Y sin embargo, cuando no participan las mujeres, se genera un sesgo en las temáticas de investigación. Entonces, yo te puedo dar ejemplos tecnológicos. O sea, el airbag, por ejemplo, al principio mataba a las mujeres y niños porque había sido probado en hombres de cierta estatura, con cierta capacidad corporal de recibir un impacto. Entonces mataba al resto de las personas. Entonces, si tú te fijas, cuando no participan toda la sociedad, y ahí yo también estoy hablando de la coinvestigación, cuando investigamos con niños, por ejemplo, cómo ellos aportan al desarrollo científico también. En Australia ya vienen las tendencias de coinvestigar con los niños. Entonces ahí es donde la participación de jóvenes, niños, de adultos de todas las edades, de todos los géneros, nos va a permitir que las soluciones que propongamos sean mucho más integrales y no tengan este sesgo y que después fallen y que tengamos que arreglarlas, sino que desde un principio la solución sirva para todo. Y además levantamos problemáticas que a lo mejor por nuestra realidad social, por nuestra realidad de género o por nuestro conocimiento sobre la realidad, no visualizamos. Porque también ahí es donde invisibilizamos al otro y también decimos, bueno, su problemática yo no la vi porque yo no viví esa situación. Entonces, por eso el integrar a más gente a la ciencia resulta fundamental para que la respuesta a los problemas complejos sea igual de compleja y sea igual de integral. ¿Y ve futuro a propósito de la instalación del nuevo ministerio? Sí, yo soy auspiciosa. Creo que se ha ido cumpliendo ciertas etapas desde que yo me integré a esta carrera científica a los 17 años. Tengo 34, la mitad de mi vida he estado en la universidad. Creo que sí, que se van viendo, son lentos los cambios, pero cada vez vamos avanzando. No, como por dice un mi mejor madre, país. las mujeres ya no las hacen como antes. Así que estamos más metidas, pidiendo más derechos y aguantando menos. Sí. Y con esa frase nos vamos a quedar, porque se nos acabó el programa, chiquillos. Me están haciendo señas desesperadamente desde el otro lado del locutorio. Así que fue un gusto tenerte, Karina. Probablemente nos repitamos porque quedaron varios temas dando vuelta con respecto al tema de género y ciencia y por supuesto científico. Vamos a ver cómo funciona este año la Subsecretaría de Investigación y más adelante poder comentarlo.
dado el tema último que estábamos conversando, deberíamos terminar con una canción de Anita Tijoux, entonces. Sí, sí, por supuesto. Lo amerita hoy día. Lo amerito hoy día antes de pasar al siguiente programa en Radio Chilena. Mauricio, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Equipo completo, así que esperamos que sigamos así la próxima semana. Y los invitamos a seguir comentando, opinando, siguiéndonos, compartiendo. Por favor, compartan Observatorio Semanal. ¿Le sirve a usted? ¿Le sirve a muchas personas más a través de Facebook e Instagram? Y siga la sintonía de Radio Chilena acompañándonos esta mañana de sábado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.